En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Tameo. No era viejo ni joven, solo alguien que llevaba años trabajando la tierra. Cada mañana, antes de que saliera el sol, caminaba hasta un río lejano, no por necesidad, sino por costumbre. Durante años había recogido piedras lisas del río. Las llevaba de vuelta y las apilaba en el mismo lugar, detrás de su casa. Nadie sabía por qué lo hacía. Algunos decían que estaba loco, otros pensaban que escondía un secreto. Pero él nunca explicaba nada. Solo sonreía, respiraba hondo y seguía caminando. Una tarde, un viajero joven se detuvo en el pueblo. Tenía la mirada inquieta y muchas preguntas. ¿Quién es ese hombre?, preguntó al ver a Tameo volver con su canasta de piedras. Es Tameo. Hace eso todos los días, desde hace años. Nadie entiende por qué, le respondió un anciano del pueblo. Intrigado, el joven decidió seguirlo. Cuando llegó al río, vio a Tameo elegir una piedra con cuidado. La observaba, la tocaba y luego la guardaba como si fuera un tesoro. El joven no pudo evitar preguntar: ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué recoge piedras? Tameo lo miró con calma y respondió: no es la piedra, es lo que ocurre mientras la busco. Y sin decir más, volvió a caminar. Esa noche, el joven no durmió. Se preguntaba si había algo que él mismo hacía con tanto silencio, con tanto cuidado, y no encontró respuesta. Al tercer día, el joven ya no pudo quedarse en el pueblo. Sin pedir permiso, se levantó antes del alba y esperó junto al sendero. Cuando Tameo apareció, no dijo nada. Solo lo miró con esa mirada que no exige ni rechaza, y siguieron caminando juntos. El silencio pesaba sobre el joven. Intentó romperlo varias veces. ¿Siempre haces esto? ¿No te aburres? Pero Tameo no respondía. O quizás sí. A cada pregunta, solo le mostraba otra piedra. Le enseñaba cómo sentir su textura, cómo escuchar su peso con los dedos. Son solo piedras. Esto no tiene sentido. No estás haciendo nada útil. Solo repites lo mismo todos los días. Tameo lo miró con calma. No se ofendió. Le tendió una piedra gris con una pequeña línea blanca que la cruzaba como un río seco. Esta la recogí el día que murió mi madre, dijo. Esta otra sacó una piedra más oscura. Me la llevé el día que dejé de esperar que me entendieran. El joven dejó de hablar. No esperaba eso. No vengo a buscar piedras, dijo Tameo sin mirar al joven. Vengo a recordar quién soy cuando no tengo que demostrar nada. El joven apretó una piedra en su mano. No era especial, ni rara, pero por alguna razón no la soltó. Esa noche, el joven caminó solo. No a buscar respuestas, solo a caminar. Pasaron los días. Tameo ya no caminaba con tanta fuerza. Sus pasos eran más lentos y el peso del agua o del trigo le tomaba más esfuerzo. Pero aún así, cada mañana se ponía en pie. A veces iba solo, a veces el joven lo acompañaba. Ya no preguntaba tanto, ya no miraba el reloj. Un día, cuando Tameo no salió como siempre, el joven fue a buscarlo. Lo encontró sentado frente a la pila de piedras, mirando en silencio. «Hoy no voy a subir. ¿Te sientes mal?», preguntó el joven. Tameo negó con la cabeza. «No, hoy solo no necesito buscar nada». «Al principio creí que era una costumbre vacía», dijo el joven. «Luego pensé que era una forma de recordar». «¿Y ahora?», preguntó Tameo. El joven se encogió de hombros. «Ahora no estoy tan seguro, pero por primera vez siento que no hace falta entenderlo todo». Tameo sonrió.
Entonces ya no necesitas que te enseñe nada. Ese día, el joven subió al río sin compañía. Tocó muchas piedras, pero no eligió ninguna. Se sentó junto al agua, cerró los ojos y escuchó. No pensó en su futuro, no pensó en Tameo. No se preguntó si estaba perdiendo el tiempo. Solo estuvo ahí, respirando. Y por primera vez en mucho tiempo, no deseó estar en ningún otro lugar. En un pueblo donde todos se conocían por nombre y por historia, vivía una mujer llamada Mara. No era dulce, no era suave. Tenía la voz ronca de tanto hablar con el viento y las manos curtidas por años de sembrar bajo el sol. Pero cuando alguien tenía un problema, iba a verla. Y cuando había que decidir algo difícil, nadie hablaba antes que ella. Frente a su casa crecía un árbol torcido. Nadie entendía por qué no lo cortaba. Estaba inclinado, mal formado, le tapaba la vista. Pero cada vez que alguien lo mencionaba, Mara respondía: «Ese árbol sabe más de equilibrio que muchos de nosotros». Un día llegó al pueblo una mujer joven. Tenía heridas en las manos, en la voz y en algo más profundo que no se veía. Preguntó por alguien que pudiera ayudarla a ordenarse. Le mandaron con Mara. «¿Cómo hago para sentirme bien otra vez?», preguntó al fin la joven. «No lo sé», dijo Mara, «pero tal vez ese árbol sí. Mañana ven con él», sin hablar. Esa noche no durmió bien, pero por primera vez en semanas, tampoco se sintió vacía. Al día siguiente, la joven volvió. Se sentó frente al árbol como le había dicho Mara. Pasó 1 hora, 2, y el árbol no le dijo nada. Cuando por fin se levantó, Mara ya no estaba afuera. Entró a la casa sin invitarla y dijo: «Nada cambió, nada pasó. Ese árbol no tiene nada que enseñarme». Mara no se inmutó, solo le respondió: «¿Esperabas que te hablara como un libro?». La joven bajó la mirada. Esperaba algo. «¿Y qué recibiste?». Silencio. Mara asintió. «Entonces ya recibiste más de lo que das a ti misma cada día». Después de un rato, Mara se acercó al árbol. Puso su mano en el tronco. Hace 20 años, un rayo cayó cerca. El árbol se inclinó. Pensé que iba a morir. ¿Por qué no lo cortaste? Mara se encogió de hombros. Porque siguió creciendo. La joven tocó el tronco con la punta de los dedos. ¿Y tú? ¿Nunca te rompiste? Mara se rió. No con ternura, sino con verdad. Claro que sí, pero el error es creer que después de romperte, tienes que volver a ser la misma. Esa tarde no volvió al hostal. Se quedó allí. No durmió mucho, pero por primera vez en meses, no tuvo pesadillas. Pasaron los días, no muchos, pero los suficientes. La joven dejó de preguntar tanto. Empezó a ayudar con cosas pequeñas: cargar leña, cortar ramas, pelar frutas. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, no era sobre lo que dolía, sino sobre lo que se hacía con las manos. Me fui de todo, de mi casa, de mi pareja, de mí misma. Una tarde, sin planearlo, la joven dijo: «¿Y ahora?», preguntó Mara sin dramatismo. «Ahora no quiero irme, no aún, no porque ya esté bien, sino porque no tengo prisa». Esa noche, Mara la llamó para que saliera. El árbol estaba iluminado por faroles pequeños. En sus ramas había colgado tiras de tela.
de colores suaves. «¿Qué es esto?», preguntó la joven sonriendo. «Lo que uno deja ir a veces vuelve, pero de otra forma». «¿Y ahora qué hago con todo lo que aún me pesa?», preguntó la joven. Mara respiró hondo y respondió: «Lo llevas contigo, pero ya no lo escondes, lo acomodas, como este árbol, y lo dejas estar». Esa fue la última noche que pasó allí. Al día siguiente se despidió sin ruido. Dejó su taza vacía, un pedazo de tela colgado y un cuaderno sin terminar. Mara no la siguió, solo sonrió y volvió a cortar leña. En lo alto de las montañas, donde el viento canta entre los árboles y las estaciones cambian sin apuro, vivía Roku. Su casa era sencilla pero grande, construida con sus propias manos. Allí no había ruido, solo el sonido del agua cayendo por una piedra y el fuego encendido por las noches. No tenía visitas, ni buscaba tenerlas, pero tampoco estaba solo. A su lado vivía un zorro de pelaje dorado. No era una mascota, tampoco un guardián. Eran compañeros. Cada día, al amanecer, el anciano abría la puerta y el zorro salía primero. Caminaban juntos hasta el claro, donde el sol tocaba la tierra por primera vez. Se sentaban. No hablaban, solo miraban. Un día, sin aviso, el zorro no volvió. El anciano esperó. Encendió el fuego y dejó comida. Pasaron 3 días, luego una semana. Una mañana, mientras recogía leña, escuchó pasos. Pero no era el zorro. Era un joven viajero, perdido entre los árboles. «Disculpe, anciano, ¿ha visto un sendero hacia el valle?». El anciano asintió y señaló un camino que solo los que viven allí pueden ver. «Gracias», dijo el joven. «¿Vive usted aquí solo?». El anciano sonrió con dulzura. «Solo no, a veces el silencio también hace compañía». Esa noche, el anciano miró las estrellas. No pidió que el zorro regresara, solo dijo en voz baja: «Si fue su momento de irse, que lo haya hecho con el corazón en paz». A la mañana siguiente, el sol brilló un poco más, y en la tierra húmeda había huellas, como si un zorro hubiera pasado solo para mirar. Una vez pasaron los días. El zorro no volvió. El anciano seguía con su vida. Cortaba leña, preparaba té, caminaba por la montaña. Pero un día, al anochecer, escuchó pasos. Esta vez no eran ligeros como los del zorro, ni dudosos como los del joven viajero. Eran pasos pesados, constantes, como si vinieran de alguien que lleva muchos años caminando sin mirar a los lados. El anciano se acercó con calma. Era un señor de mediana edad. «Buenas noches», dijo el hombre sin mirar mucho alrededor. «¿Hay algún sitio donde pueda dormir una noche?». «Hay sopa caliente y un rincón junto al fuego. Es suficiente», respondió el hombre. Después de un rato, el anciano preguntó: «¿Qué lo trajo por aquí?». El hombre soltó un suspiro largo, como si lo hubiera tenido guardado muchos años. Trabajo, casa, todos los días igual, los mismos horarios, las mismas calles, el mismo almuerzo, los mismos buenos días, todo igual, todo siempre igual, hasta que un día simplemente no quise levantarme. Y entonces me fui, sin decir nada. Caminé hasta perder de vista la ciudad, pero ahora que estoy aquí, tampoco sé qué hacer. Cuando haces siempre lo mismo, tu alma empieza a dormirse, y si el alma duerme demasiado, la vida se vuelve solo una lista de tareas, no un lugar para estar.
El hombre mira al anciano, luego a la taza, luego al fuego. ¿Y usted qué hace aquí cada día? El anciano sonríe. Me levanto cuando despierto, escucho al viento, hago té, a veces canto, a veces no hago nada. Cada día es parecido, sí, pero nunca igual. Ese día, el hombre no preguntó nada, solo se quedó. Y al siguiente también. Ya no medía el tiempo con relojes, lo medía por la forma en que las nubes cambiaban de forma, por el canto de los pájaros, por la madera que se volvía ceniza. Una tarde, mientras bebían té, el hombre dijo: «He hecho tantas cosas en mi vida, pero no recordaba cómo se siente simplemente estar vivo». El anciano no respondió, solo sirvió un poco más de té. El tiempo había pasado. Los árboles que un día estuvieron verdes, ahora estaban dorados. El anciano seguía allí, recogiendo agua del arroyo, cuidando su huerto, haciendo té cada mañana. Pero algo dentro de él se sentía más callado desde que el zorro partió. Una tarde, mientras colocaba leña en la estufa, sintió algo. No fue un ruido fuerte, no fue un movimiento brusco, fue una presencia, como si alguien lo mirara desde lejos, con cariño. Se giró lentamente hacia la entrada, y allí, entre los árboles, como un recuerdo que vuelve suave, estaba el zorro. El anciano dejó la leña. Por un instante, su rostro cambió. Su sonrisa de siempre se volvió más honda, y sus ojos se llenaron de agua. «Pensé que no volverías», susurró. El zorro se acercó sin miedo. Sus pasos eran lentos, pero seguros, como si cada uno dijera: «Estoy aquí, estoy bien». «Viejo amigo», dijo el anciano, «el invierno fue más frío sin ti». El zorro no respondió, pero se quedó junto al fuego, como antes, como si nunca se hubiera ido. Desde un poco más lejos había un joven. El joven miraba en silencio. No interrumpió. Solo observó la escena. Su ropa estaba polvorienta. Sus pasos eran firmes, pero su rostro mostraba algo distinto: cansancio y vergüenza. Junto a él, caminando como si lo guiara, iba el zorro. El joven se sentó en silencio, mirando al suelo. Caminé por muchos lugares. Busqué respuestas en libros, en ciudades, en personas que hablaban mucho, dijo al fin. Pero cuanto más buscaba, más me perdía. Me comparaba con todos. Unos eran más sabios, otros más felices, otros más fuertes. Yo quería ser como ellos, pero no lo era, y eso me dolía. El anciano sirvió té, sin apuro. «¿Y qué hiciste entonces?» «Lo intenté todo. Me forcé a cambiar, a hablar como ellos, a pensar como ellos. Pero cuanto más me imitaba, más vacío me sentía. Hasta que un día lo acepté. No era como ellos». El zorro en silencio se tumbó a su lado. «Entonces recordé este lugar», continuó el joven. «Recordé tu calma y al zorro, y recordé que, en ese silencio, por primera vez me sentí suficiente, aunque no hiciera nada especial». El anciano le entregó la taza. «El zorro nunca quiso ser otra cosa», dijo. «Solo es». El joven miró al animal. No tenía prisa, no tenía ambiciones, y aún así estaba lleno de presencia. Yo pasé años tratando de ser como otros, y olvidé cómo era simplemente ser yo. A veces, buscar tanto te aleja de lo que ya tienes. No necesitas parecerte a nadie, solo dejar de huir de ti.